¿Qué mujer no sueña con tener un glúteo perfecto? Lo que pasa es que hoy en día hay muchísimas rutinas en YouTube, en Instagram, en TikTok, en millones de sitios que nos bombardean con un montón de ejercicios, con un montón de rutinas perfectas para un glúteo redondo, para un glúteo fuerte, para un glúteo tonificado, subido, aumentado, perfecto. Pero hay que tener una cosa muy básica en cuenta, es que no todos los glúteos son iguales. Y tu glúteo no será igual que el mío. Y el mío no será igual que el de mi vecina de allí. Entonces, tenemos que primero, antes de empezar a hacer cualquier rutina y empezar a mirar a ver qué ejercicios tenemos que hacer, tenemos que analizar cuál es nuestro tipo de glúteo y de aquí podremos determinar qué ejercicios mejor hacer y qué ejercicios mejor no hacer para nada. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre esto, tipos de glúteo y qué ejercicios seguro no tienes que hacer o seguro sí tienes que hacer. Este tema es súper importante porque yo cuando empecé en el mundo del fitness y cuando empecé como entrenadora personal era algo que es lo que más me motivaba. Tú cuando hablas de fitness y de bodybuilding, ¿el bodybuilding qué es? Pues crear tu cuerpo. Cuando tienes que construir ese cuerpo que tú quieres, primero tienes que mirar de qué base partes. Si tú partes de un cuerpo muy cuadrado, si tienes un cuerpo súper cuadrado, pero quieres tener un cuerpo con curvas, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Pues de aquí voy a tener que empezar a analizar, vale, si esta es mi espalda, pues al ser cuadrada lo que voy a hacer es tener que ensancharla un poquito más. Si esta es mi cintura, pues a lo mejor puedo hacer dieta o ejercicios que hagan que mi cintura se vea un poquito más delgadita. ¿Y qué voy a tener que hacer también? Pues entrenar mi glúteo para que se vea grande. Y así conseguiríamos la ansiada forma de X que toda mujer quiere conseguir. ¿Qué es esta forma de X? Pues es la típica forma de X que se premia, por ejemplo, en los concursos de culturismo. Las chicas de Bikini Fitness, que siempre ha sido como un referente de físico, de chica así más fuertecita o tonificada en el mundo para todas las chicas, pues ese tipo de cuerpo es el cuerpo de X, donde los hombros son más anchos, la cintura es más estrechita y el glúteo vuelve a ser más ancho, que es el típico cuerpo 90-60-90. No es que venga del mundo del fitness, viene de toda la vida, típica Marilyn Monroe, pues ese cuerpo. Ese cuerpo normalmente es el que cualquier chica quiera tener. Unas chicas lo querrán tener más pronunciado y otras chicas lo querrán tener un poquito más suave. Pero normalmente coincidimos que lo que más nos gusta trabajar es la zona del glúteo y por eso es tan importante esto. Cuando hablamos sobre glúteos, tenemos que entender que el glúteo tiene tres partes. Está el glúteo mayor, si esto es el glúteo, ponemos que esto es un glúteo. Tenemos el glúteo mayor, que es la parte más grande, el glúteo menor y el glúteo medio, ¿vale? Que están por aquí. Bueno, el glúteo medio y el glúteo menor. Esto sería lo que es el glúteo. El resto puede ser que sea grasa. Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene tres partes. Al tener tres partes, estos tres músculos normalmente van a trabajar en conjunto, pero también los podemos aislar. Y esto es una cosa súper importante para entender nuestro tipo de glúteo y qué ejercicios hacer y qué ejercicios no hacer nunca. El glúteo medio y el glúteo menor, como veis, están en la parte alta del glúteo. Y el glúteo mayor es el resto. El glúteo mayor lo que hace es dar ese volumen, esa proyección hacia afuera. El glúteo medio y el glúteo menor son al final la parte más de arriba y hacia el lateral. Lo que va a hacer a lo mejor es crear esa formita, esa forma más redonda por la parte de arriba, pero el glúteo medio es el que va a dar la proyección hacia afuera y el máximo volumen a tu glúteo. Esto lo tenemos que tener muy claro antes de empezar a analizar qué tipo de glúteo hay para entender también por qué os voy a decir que algunos ejercicios sí y algunos ejercicios no. Teniendo esto claro, vamos a empezar con el primer tipo de glúteo, que sería un glúteo más cuadrado. El glúteo que es más cuadrado es igual de ancho por arriba que por abajo, creando una forma más cuadrada. Pensar que esto en la espalda la estoy haciendo muy fina, lo sé, pero es para que nos quede claro. Esto es el glúteo y esto es la pierna. La parte de arriba y la parte de abajo suelen estar casi a la misma altura, creando una forma
muy cuadrada. Esto no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque normalmente la gente que suele tener este tipo de cuerpo también tiene la cintura más ancha y lo que hace es que su cuerpo todo se vea como un rectángulo, sin curvas. También esto puede ser que se nos acumule mucha grasa aquí, en esta zona alta del glúteo y en la zona baja del glúteo. Esto también lo que nos hace es que muchas veces, si tienes hip dips, se marquen aún más y se te haga una forma del glúteo bastante feíta y que no nos gusta porque no tiene una forma redonda, ni aunque sea cuadrada, pero es cuadrada, no, tiene como muchas curvitas. Esto normalmente se acentúa también cuando tenemos un porcentaje de grasa un poquito más alto y la grasa se nos acumula en esos puntos. Pero bueno, siempre se puede mejorar. ¿Cómo? Pues obviamente cuando hablamos de porcentaje graso, aquí lo que entra, aparte del deporte, es la alimentación, tener una alimentación adecuada para bajar el porcentaje graso y poder trabajar los músculos correctamente para que se puedan ver resultados en ese glúteo cuadrado. ¿Qué es lo que haría yo como entrenadora personal cuando tengo un glúteo cuadrado de una chica que me viene a una asesoría? Pues lo que tenemos que intentar aquí es darle proyección hacia afuera. Cuando tenemos un glúteo cuadrado, cae la grasa aquí abajo, normalmente lo que nos falta proyección es en la parte media, que sería en el glúteo mayor. Si nos ponemos a trabajar en exceso el glúteo menor y el glúteo medio, lo que vamos a estar haciendo es darle más volumen a esta parte, haciendo que se vea aún la parte de arriba más cuadrada y creando mucho volumen en la parte alta, y eso nunca nos va a beneficiar porque a lo mejor nos cuesta mucho también bajar la grasa de las cartucheras y eso nos va a provocar incluso que acabemos teniendo una forma de triángulo invertido en nuestro glúteo, que es otro tipo de glúteo que veremos más adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso son ejercicios que involucren lo máximo el glúteo mayor. Y con el glúteo mayor, ¿qué ejercicio es uno increíble? Pues hip thrust, porque el hip thrust tiene un enfoque directo en el glúteo mayor y además puedes tirar muchísimo peso y puedes hipertrofiar, que eso es lo que te interesa. Aquí hablamos de hipertrofia pura para poder hacer crecer este músculo, dar la proyección hacia afuera y que lo que es esta parte media del cuadrado, entre las caderas y la zona baja de la cartuchera, esta parte media, si yo la relleno por aquí, se va a tensar y se va a proyectar también hacia afuera, dándole más redondez al glúteo. Por lo tanto, si tienes un glúteo cuadrado, lo que vas a tener que hacer es darle muchísima caña a los ejercicios tipo hip thrust. Seguimos con la siguiente variante de glúteos. Este glúteo creo que es el que la mayoría de gente desearía tener siempre, que sería el glúteo que es redondo. El glúteo redondo que tiene, pues que es una perfección. Es un glúteo que a ti no te hace falta hacer mucha cosa. Quiero decir, ya tienes el glúteo bien proporcionado, no tienes que hacer muchísimos ejercicios y muchísimas cosas para que se te vea el glúteo bien, porque normalmente cuando tienes el glúteo redondito, lo tienes ya como bien puesto de por sí. O sea, estas personas están bendecidas por Dios y han nacido con un glúteo perfecto. ¿Pero qué puede pasar? Porque si no lo entrenas, amiga, pues todo en la vida se acaba yendo al garete y por mucho que tengas una forma buena, si no lo entrenas correctamente, también te la puedes fastidiar, porque si tú, por ejemplo, tienes un glúteo que es redondo y es perfecto así tal y como es, tú a lo mejor quieres empezar a hacer, porque has escuchado muchísimas veces que hacer abducciones y hacer todo lo que sean patada lateral y ejercicios muy analíticos para el glúteo medio y el glúteo menor son lo mejor que hay y te pones a hacer un montón de ejercicios ahí, aquí y aquí. Lo que vas a hacer es hacer otra vez esta forma un poquito más hacia arriba y lo que vas a provocar es forma de triángulo invertido. Otra vez estamos teniendo un fallo porque no estamos sabiendo aprovechar el potencial que tenemos de la forma redonda de nuestro glúteo. Lo estamos fastidiando por intentar hacer ejercicios de más. A veces menos es más. Y en el equilibrio y el punto medio dorado es donde tenemos que quedarnos aquí. Si tienes un glúteo redondo, lo que tienes que hacer es trabajar el conjunto de los glúteos. No puedes trabajar solo una parte más que el resto. Aquí, obviamente, siempre, ya que tienes esa forma redondita, no vas a tener normalmente hip dips. Todo esto, lo que vas a tener que hacer lo más y lo mejor es también trabajar más
el glúteo mayor, pero hacer ejercicios siempre en cualquier rutina analíticos. Al final, 1 o 2 ejercicios como mucho de glúteo medio y glúteo menor. Por ejemplo, el mismo ejemplo que hemos puesto antes, pues un hip thrust como ejercicio ok para el glúteo mayor, hip thrust, una sentadilla, un peso muerto, o si no, para los glúteos medio y menor, haríamos un ejercicio por rutina, un ejercicio o 2 ejercicios diferentes más analíticos. Pueden ser, por ejemplo, unas abducciones, ya sea en máquina o en polea, por ejemplo, abducciones de cadera. Pero en general, este glúteo es el que menos cosas y menos problemas puede tener si lo entrenas todo con moderación, porque al final si te pasas entrenando una zona u otra te vas a crear tú un problema que no tenías. Así que este glúteo es el que es más fácil de gestionar. El siguiente glúteo es el glúteo que más problemas da, y no solo da muchos problemas en el momento, sino que a la larga ese glúteo es el que peor se ve si no hacemos algo para intentar hacer que se vea bien, que es el glúteo en triángulo invertido. El glúteo en triángulo invertido creo que es el glúteo más complicado, es el glúteo más challenging, más demandante de corregir mucho esa rutina y hacer muchísimo hincapié en solucionar ese problema, porque es un glúteo que es muy difícil de hacer que se vuelva redondo, que es la forma que queremos, o forma de pera, porque el problema que tiene este glúteo es que normalmente son muy anchos en la zona de arriba y muy estrechos en la zona de abajo. Sería algo así, forma de triángulo. En la zona del glúteo medio y el glúteo menor, aparte de tenerlos más pronunciados hacia afuera, son gente también que pueden tener la cadera muy abierta, aparte de tenerlos muy pronunciados hacia afuera, esta zona tienden a acumular grasa también en esta zona, haciendo que el glúteo, si no lo ejercitas, acaba quedando como, como una cosa muy rara que cae así para abajo y que realmente es bastante complicado de hacer que vuelva a tener una forma hacia allá. Lo que queremos es agrandar el glúteo, no queremos que nuestro glúteo caiga por encima de nuestra pierna y que luego esté la pierna, porque esa forma de verdad que no es nada bonita ni es nada armónica con el cuerpo. Entonces, lo que tendríamos que hacer en el caso, porque yo estoy hablando de esto ya, por ejemplo, en edades avanzadas, que empieza a haber flacidez y demás, aquí tenemos un problema grave ya, porque esto va a ser no irreparable, obviamente, se puede mejorar siempre con ejercicio, ya sea antes o después, se va a poder mejorar cualquier parte de tu cuerpo, pero cuanto antes empieces a trabajarla, mejor, porque requiere de muchos años, ya que se tiene que generar mucha masa muscular para hacer que se vea redondito o con forma de pera. Aquí lo que tenemos es que el glúteo mayor es más débil o pequeño y el glúteo medio y el glúteo mayor están más pronunciados, además del cúmulo de grasa. Normalmente estas personas suelen tener bastante cúmulo de grasa en la zona de la espalda baja, del abdomen y sobre todo de la zona toda esta del flotador. Eso es lo que hace, además de provocar que tú ya tengas por tu propia estructura ese tipo de glúteo, provoca que se vea aún más acentuado, porque si tú, además de no cuidar tu ejercicio, no cuidas tu alimentación y tienes un sobrepeso o tienes cúmulos de grasa en esas zonas, se te va a ver peor de lo que a lo mejor genéticamente lo tienes. Si tú empiezas a bajar un poquito ese porcentaje de grasa, es posible que aquí sigas teniendo esa forma de triángulo invertido, pero sea menor. Aquí el glúteo sigue siendo más pequeñito y en forma de pico hacia abajo, que es lo que hace que se vea mal. Lo que hace que se vea mal este glúteo es que acaba como en pico, es como un pico, como un triángulo invertido literalmente. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Pues esto ya lo sabes tú muy bien, que es trabajar a muerte el glúteo mayor para poder hacer que crezca, que se proyecte hacia afuera y que le dé volumen a esta zona. Si yo me pongo a trabajar muchísimo glúteo medio y glúteo menor, ¿qué va a pasar? Que voy a acentuar
muchísimo más esa forma de triángulo. No puedo estar trabajando glúteo medio y glúteo menor con mucha frecuencia en cuerpos que tienen un glúteo en forma de triángulo invertido, porque lo único que vamos a hacer es empeorar la situación. No hay que trabajar glúteo medio y glúteo menor más de un ejercicio analítico por rutina y como muchísimo, 2 ejercicios a la semana, no más. Así que, ¿qué tenemos? Para un glúteo con triángulo invertido no podemos hacer ejercicios de abducciones con mucha frecuencia, pero sí tenemos que darle muchísimo énfasis a la zona del glúteo mayor. ¿Y cómo vamos a darle énfasis a la zona del glúteo mayor? Pues trabajando con cargas muy pesadas, ejercicios de puente de glúteo, de sentadilla, un hip thrust, un peso muerto, ejercicios que sean más multiarticulares y ejercicios que puedan también enfocar muy bien en la zona del glúteo mayor. Porque lo que buscamos aquí es generar muchísima masa muscular. ¿Y cómo se genera muchísima masa muscular? Hipertrofiando. Para hipertrofiar necesitamos tirar altas cargas de peso cuando entrenamos y además de eso, obviamente, llevar una buena alimentación, porque si tenemos lo que he comentado anteriormente de un cúmulo de grasa en esa zona, lo único que vamos a hacer es empeorar la situación. Así que tendríamos que bajar ese porcentaje graso en caso de que se te esté acumulando la grasa en esa zona y empeore la situación, y trabajar a tope la hipertrofia del glúteo mayor y del glúteo menor. Del glúteo mayor y del menor, y el medio no, que a ver si me voy a contradecir yo sola. Aquí viene, vamos a explicar ahora lo que me concierne a mí, lo que Marta Vicu ha trabajado y que ha hecho y que me sé hasta el último detallito sobre cómo trabajar este tipo de glúteo, porque es el que yo tengo, que sería el glúteo en forma de corazón o en forma de pera, que es este glúteo que es un poquito más ancho en la parte de abajo y es más estrechito en la parte de arriba. ¿Qué suele pasar con este tipo de glúteos? Normalmente este tipo de glúteo también es una persona que suele tener la cintura bastante finita. Es un glúteo que no suele tender a acumular grasa también, o sea, por los somatotipos de persona, también no es un glúteo que suele acumular grasa en la zona abdominal, en la zona de la espalda baja, sino que suele acumular grasa en la zona de las cartucheras. Es una cosa muy típica, no es algo que tengas que decir, uy, ¿por qué a mí no? No, es una cosa súper típica por el tipo de cuerpo, por donde tienes más masa muscular, por lo que sea, se acumula más grasa ahí. Pero esto es una ventaja y no te lo tienes que tomar como una desventaja, porque tienes la zona del glúteo mayor muy desarrollada y normalmente somos gente que tenemos más proyección hacia afuera en nuestro glúteo, pero también puede ser que si tienes hip dips, esa forma de glúteo que tú tienes, que es tan bonita también, puede también hacer una forma de violín si no trabajas correctamente el glúteo mayor, porque puede ser que tú ya tengas un glúteo mayor grande y con buena proyección, pero si tú no lo trabajas correctamente se te va a quedar flácido, se te va a quedar hacia abajo, y si además tienes hip dips, lo que va a pasar es este efecto de violín que no lo queremos para nada. Y no porque acumules grasa aquí o porque tengas el glúteo medio y el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo... Y no porque tengas el glúteo medio y el glúteo menor muy desarrollado, sino simplemente porque has perdido masa muscular en la zona del glúteo mayor y lo que ha hecho es caerse flacidez creando esta forma. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de un glúteo de pera que no sufra de hip dips en este caso? Pues el glúteo mayor, ¿hay que trabajarlo? Sí, hay que seguir trabajándolo y hay que darle bastante énfasis, pero si queremos redondear ese glúteo, lo que vamos a tener que hacer es trabajar el glúteo medio y el glúteo menor para darle un poquito más de proyección hacia afuera y que en vez de estar con esta forma hacia abajo, esta forma la vamos a sacar hacia afuera y lo que vamos a hacer es redondearla un poquito más. Y donde antes estaba aquí, ahora está aquí. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque si queremos tener un glúteo redondo tenemos que aprender a dónde tenemos que dar más y menos énfasis a nuestro cuerpo. Además, si tú eres una persona que sufres de cartucheras, aquí se te van a acumular las cartucheras
y si tienes hip dips, en este caso, se te va a notar más la forma de pera, que vas a tener forma de pera y luego otro bulto un poquito más abajo, que lo que va a hacer es deformar tu glúteo y no vas a tener la forma bonita que podría tener de forma genética. Por lo tanto, también aquí tenemos que abordar la zona de la grasa. Siempre tenemos que tener en cuenta el componente de la grasa. En el glúteo, las personas que suelen tener un glúteo grande también tienen grasa dentro del glúteo. Lo que pasa es que la tienen distribuida de X forma porque llevan mucho tiempo entrenando o bien porque genéticamente se les va a unas zonas más agradables que otras. Por ejemplo, si se te va a la zona de la cartuchera, como es en mi caso, ya os he hecho otro vídeo hablando sobre la grasa en las cartucheras, si se te va aquí la grasa, lo que vas a tener que hacer es intentar meterle mucho peso, mucho ejercicio, intentar controlar mucho tu dieta para que esto no salga mucho hacia afuera y destroce todo el trabajo que has hecho en trabajar tu glúteo mayor, tu glúteo medio y tu glúteo menor. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Pues en el caso de un glúteo que no tiene hip dips y que es en forma de pera, lo que haría yo es trabajar un poquito de más la zona del glúteo mayor, porque esa proyección es lo que más volumen y más grandiosidad te va a dar en el glúteo, pero la zona del glúteo medio y el glúteo menor hay que darle también más énfasis. No un 50-50, pero sí un 60-40. Por ejemplo, no vamos a hacer una muchísimo más que la otra, aquí tiene que estar equilibrado. Entonces, para la zona del hip dip en el glúteo forma de pera, tenemos que también entender si aquí ese hip dip se crea por cúmulo de grasa y yo si esto lo elimino no tendría un hip dip tan pronunciado. Si esto fuera grasa, tenemos que ver si es eso. Entonces aquí trabajaríamos el glúteo mayor muchísimo para hacer crecer y dar volumen a esa zona, porque estaremos hablando a lo mejor de un glúteo que tiene forma de corazón tirando a cuadrado. Entonces yo haría mucho glúteo mayor aquí y de aquí trabajaría un poco el glúteo medio y el glúteo menor. En este caso sí que trabajaría en un 80-20%, 80% glúteo mayor, 20% glúteo medio y glúteo menor. No más de ahí, porque si no lo que voy a hacer es crear que la zona del hip dip, esta zona, si yo hago mucho volumen aquí, por mucho que son músculos que no pueden hipertrofiar muchísimo, lo que voy a crear es una visión de mi glúteo que no quiero, porque se va a volver cuadrado y además con hip dip. Por lo tanto, aquí lo que haría yo si tienes hip dips es trabajar el glúteo mayor un 80% y el glúteo menor un 20%. Y ahora diréis, pues yo no sé determinar muy bien cuál es mi glúteo y cómo se ve. Pues yo lo que te recomiendo es que te mires mucho al espejo, que te hagas fotos, que te analices, que mires el antes y el después. Es una cosa súper básica. Esta información, y no solo sobre tu glúteo, sino sobre cómo es tu cuerpo, es clave para poder hacer una rutina que de verdad te vaya a funcionar para que puedas conseguir el objetivo que quieres. Porque posiblemente lleves mucho tiempo entrenando, pero no estás viendo los resultados. Y puede ser porque aún no has tenido en cuenta todo esto, que creo que es una información básica para ponerte a entrenar. Si no sabes cómo hacerlo, no sabes por dónde empezar, lo que puedes hacer es o me dejas un comentario por aquí abajo y hablamos, o si no, también tienes en mi página web, te dejo el link en la descripción, toda la info sobre mis asesoramientos online. Los asesoramientos online son conmigo uno a uno, no es ninguna plantilla ni nada, somos tú y yo trabajando por conseguir tu mejor físico. ¿Y cómo? Pues aplicando todas estas técnicas y todos estos tips que yo por aquí os doy una pincelada para que podáis tener más información, que lo podáis hacer por vosotras mismas, pero si necesitáis que alguien os ayude y que os lleve de la mano y que podáis conseguir el mejor físico en el menor tiempo posible, pues aquí está Marta Vicu para ayudarte. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya servido y hayáis aprendido muchísimo, que podáis implementar estos tips y nada, pues cualquier pregunta, cualquier cosita que me queráis hacer, abajo en comentarios, en mi página web también abajo os dejaré otro link con el apartado de preguntas para que me podáis hacer todas las preguntas que queráis y las mejores preguntas, como sabéis, saldrán en un vídeo de preguntas y respuestas que iremos subiendo cada semana. Y nada, pues eso, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme, os quiero.